Bien. Ok, entonces el verbo to be, básicamente lo que sabemos, o como dijiste, es el ser y también es el estar. Ok, ahora, ¿cuándo es ser y cuándo es estar? Cuando decimos ser, la expresión del verbo to be en ser, para ser más específicos, ok, es cuando hablamos de personal information. ¿Qué es la personal information? For example, when you talk about your gender, your age, your name, etc. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablas de tu género, de tu edad, de tu nombre, y cosas así, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Y sí, por ejemplo, vamos a ver en el caso de las primeras personas, por ejemplo, cuando decimos I am, en tu caso, Luisa, I am Luisa, ¿no? Entonces aquí estás diciendo, yo soy Luisa. Ujú. Esto es el ser. También, por ejemplo, cuando decimos, cuando hablamos de nuestra edad, I am 25 years old. Esto también, a pesar de que estamos hablando de nuestra edad, estamos diciendo, yo soy 25 años viejo. Es decir, yo tengo 25 años, ¿no? Solo por la comparación de las lenguas. Estás diciendo algo que eres. Básicamente, eso es lo que el verbo to be se refiere. Hablar, bueno, en la parte de ser, se refiere a quién eres o a cómo te percibes como persona, ¿sí? Por ejemplo, igual, I am a woman o I am a man, ¿no? Yo soy una mujer o yo soy un hombre. Eso es el ser, ¿ok? Ahora, generalmente el ser también se usa en diversas ocasiones o en otras o en oraciones que ya conocemos de forma muy general, que esas oraciones son las que vamos a estar viendo más adelante. Por ejemplo, my name is Isaías, ¿no? Sorry. O también, por ejemplo, cuando hablamos de nuestra profesión, como ya lo decías, I am a lawyer, ¿no? O también podemos hablar de esto como preferencias, o por ejemplo, para gustos o ocupaciones que no sean trabajo. Por ejemplo, my hobbies are uh, playing the guitar and watching TV, ¿no? Ahorita, por ejemplo, aquí estamos diciendo, mis pasatiempos son jugar guitarra y mirar televisión, ¿no? A estos verbos todavía no les vamos a prestar tanta atención porque están así. A lo que nos vamos a enfocar es en el caso, pues, de el verbo to be. Hold on. Solo en eso nos vamos a enfocar. Hasta aquí, ¿tienes alguna duda? I don't want question. I don't have any question. Very nice. Ok, esta es la parte del verbo to be cuando hablamos de el ser, ¿no? Ahora, vamos a hablar del verbo to be. Hold on. ¿Cómo estar? Ok, en español tenemos la expresión estar, pero realmente sabemos qué es estar. Cuando hablamos en la forma estar, en el caso de inglés, vamos a referirnos más como a emotions o también health or action in progress. ¿Ok? Okay. Cuando hablamos de el verbo estar, en realidad tiene muchos usos, pero estamos resumiéndolos como los más básicos. Entonces, por Okay. ejemplo, en este caso, el verbo estar va a servir tanto para las emociones, para la salud y para acciones en proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podría ser? Una oración muy común es I am happy, ¿no? Yo estoy feliz. Eso es una emoción, ¿no? Igual, I am busy, estoy ocupado, eso no es una emoción,
pero es un estado en el que no estamos disponibles o que a lo mejor sí, ¿no? Esa es la idea general. Ahora, también cuando hablamos, por ejemplo, de acciones en progreso, las acciones en progreso se refieren a esas acciones que estamos haciendo al momento de hablar. Por ejemplo, I am watching TV, ¿no? Estoy viendo televisión. Es decir, es una acción en proceso de este momento, ¿ok? Es algo que inició en algún punto atrás, pero sigue vigente. Ujú. Entonces, generalmente, esta es la diferencia del verbo to be, ¿no? Cuando se usa ser y cuando se usa estar. Okay. So far, so good. Any question? I don't know question. I don't have any question. Okay, So I don't have a question. okay, very nice. Okay, so basically, this is the verb to be. Esta es la idea del verbo to be, ¿no? Si te das cuenta, en realidad no es mucho, pero sí son cuestiones que tenemos que saber qué usar. Ahora, bien, can I erase that? ¿Puedo borrar esto? Yes. Okay, Sí. nice. Ok, ahora vamos a entrar a la regla. ¿Por qué estamos viendo el verbo to be y por qué no estamos hablando? Bueno, estamos usando el verbo to be porque en realidad esto nos va a sentar las bases de algo que queremos ver más adelante, que vamos a ver la siguiente semana, que va a ser el present progressive o present continuous. Cuando hablamos del verbo to be, generalmente hablamos de este como una introducción para lo que es más importante, que sería el presente progresivo, es decir, las acciones en progreso. Pero todavía lo vamos a ver. Ahorita seguimos con el verbo to be, no te preocupes. Ok, bueno. Ahora, ya que entendimos su función y todo eso, ¿para qué nos sirve el verbo to be? En realidad, el verbo to be nos sirve para hablar de las personas. Por ejemplo, vamos a empezar con lo más básico. My friend is Luisa. Y aquí vamos a empezar. She is a woman. She is 25 years old. She is a lawyer. She is single. Her hobbies are playing the guitar and watching TV, ¿no? Si te das cuenta, estamos únicamente usando el verbo to be y palabras que ya conocemos, ¿no? Que en realidad es una descripción muy simple, pero estamos hablando demasiado, estamos siendo muy descriptivos, que generalmente en tu trabajo esto te va a servir demasiado. Ahora, vamos a ver las funciones de cada forma del verbo to be. My friend is, mi amiga es Luisa. Ella es mujer, ella es 25 años vieja, vamos a decirlo, es para que lo entendamos mejor. Ella es abogada, ella es soltera. Aquí cometí un pequeño error en el she. Vamos a corregirlo aquí, vamos a poner she, ¿ok? That's the only correction. Her hobbies are, sus hobbies son, sus pasatiempos son, ¿ok? Si te das cuenta, aquí estoy hablando, aquí es muy importante hablar del verbo to be para hacer una descripción de personas. Esto es lo que nos importa cuando, por ejemplo, conocemos a alguien. Y si te das cuenta, por ejemplo, en las preguntas, viene muy común que tengan el verbo to be en la forma is muy, muy arraigados. Por ejemplo, what is your name? Okay. But how old are you? Where are you from? Okay. Are you single? Are you free tomorrow? Ok. Si te das cuenta, pareciera que el verbo to be no es tan importante, pero en realidad en estos casos sí nos sirven para las cosas más comunicativas.
¿Ok? Ahora, ¿hasta aquí tienes alguna? Any questions so far? I don't have any question. Very nice. Ok, vamos a ver entonces cómo se responde esto. Si voy muy rápido me dices, ¿ok? No te preocupes. No, no te preocupes. Está bien. Ujú. Por ejemplo, entonces en este caso podemos decir my name is y ya tu nombre, ¿no? Luis. Ujú. O también podemos decir I am called Lu, ¿ok? Ajá. Que básicamente en las dos transcripciones podemos decir mi nombre es Luisa Ujú, o eso se traduce como me dicen Lu, ujú. ¿no? Ok. Esa es la idea. Ok, para how old are you, eso realmente no tiene otro sentido, entonces lo vamos a decir I am, ¿ok? I am. I'm Ujú, 25 y acuérdate que el years old es opcional. Ujú. ujú, Where are you from? Ok, I am from. Aquí hay dos formas para contestar, ¿no? I am from ujú. San Cristóbal. Acuérdate, aquí como es un nombre propio, se escribe como tal. Dice en español, en tutsil, como sea, ¿no? Ujú, Por ejemplo, I am from Wixtan, I am from Simojovel, I am from Moschuk, etc. Ujú. ujú. Aunque sean nombres en maya, sí se dejan. O puedo decir I was born in Was born. San Cristóbal. Ajá. Yo nací en San Cristóbal. Y estás respondiendo Okay. bien. Okay. De hecho, aquí estamos usando, si te das cuenta, por ejemplo, el verbo to be Ujú. en su forma tanto de presente y de pasado, ¿no? Okay. Esa es la idea. Ujú. Por ejemplo, tenemos la siguiente expresión de are you single? ¿Eres soltera? Entonces, Ah, yes, I'm sorry, yes, yes. hold on, yes, I am, y podemos decir single, se Because. puede, o solo I am, ¿no? Ujú, O puedes decir no, y aquí sí, cuando usamos el no, podemos, I am not ujú. taken, no, I am not single, sorry, no, I'm not single, ¿ok? No, no estoy soltera. O es una de las formas de decir. Y también el single, en este caso, se puede omitir, ¿no? Okay. Simplemente es Ujú, para muy descriptivo, como te decía. Y lo otro que tenemos ujú. acá, are you free tomorrow? En este caso, estás libre I, mañana. Ujú. ujú. Igual, I, eh, yes, I am free. O no, not. I not. Ajá. Ujú. Tan simple como eso. Yeah. So, dije, any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, I don't have a question. Okay, very cool. Can I erase that? ¿Puedo borrar esto? Yes. Okay. So, now let's talk in matters. Ahora vamos a hablar de algo que posiblemente ya conoces y si no, lo vamos a volver a repasar, ¿no? Los personal pronouns Okay. y el verbo to be, por supuesto. Los personal pronouns. ¿Qué son los personal pronouns? Los personal pronouns son, bueno, en español, mm, cuando decimos una frase, por ejemplo, voy a la tienda, ¿no? O estoy ocupado. No decimos yo voy a la tienda o yo estoy ocupado, ¿no? Porque es absurdo. En inglés sí se tienen que usar los sujetos. ¿Por qué? Porque en este caso, como los verbos no tienen tantas conjugaciones como en español, no se sabe quién es el sujeto. Por lo tanto, siempre tienen que ir acompañados los verbos de un sujeto. Ajá. Sorry. No sé si está claro.
Sí, sí, sí. Ok. Um, they. Vamos a poner aquí el you. Vamos a ponerlo como plural. Ok. Ahora, cuando tenemos el verbo to be, aquí también cambia de en cierta conjugación. Verb to be. Ok. ¿Cómo cambia? Por ejemplo, lo vamos a ver en este momento. Just give me a second. I'm gonna change the color. Okay. Ok. Por ejemplo, ahora vamos a entender por qué el verbo to be se tiene que usar con estos. Por ejemplo, para la primera persona es I am, ¿no? Para la segunda persona es are. Para las terceras personas va a ser siempre el is. Ajá. Para el we va a ser el are. Para el they va a ser el are. Y para el plural también va a ser are, ¿no? Si te das cuenta, todo esto pues es un dolor de cabeza. Si bueno, sería un dolor de cabeza si no tuviéramos las formas de conjugarlo. Por ejemplo, tenemos en este caso que el is siempre va a ir con estas personas, ¿no? Ujú. Vamos a hacerlo tantito así. Y el we y el are siempre va a ir con esas personas, ¿no? Ahora, en definitiva, siempre el pronombre I va a ir siempre con el verbo am, o el verbo to be en su forma am. Entonces, es decir, lo que nos tenemos que aprender es esta pequeña tablita, querramos o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dijéramos, is my friend, ¿no? ¿Quién es mi amigo o amiga? Ujú. Recordemos que en este caso, pues en el inglés no existe el género tal cual. El género lo va a definir siempre El nuestro personal pronoun. sujeto, ajá, los personal pronouns, exacto. Entonces, por lo tanto, aquí no sé de quién está hablando. Ajá. Okay. Y como no sé de quién está hablando, esta oración está mal. Porque tiene que llevar siempre el sujeto. Por ejemplo, puedo decir, is my friend. ¿Quién es mi amigo o amiga? ¿No? No sé. Pero lo correcto sería, por ejemplo, en este caso, eh, she is my friend, ¿no? Ella es mi amiga. Entonces aquí ya tiene más sentido, ¿no? Ujú. Aquí sí ya está más entendible. O por ejemplo, otra oración, are excited, están emocionados, ¿no? Ujú. ¿Quiénes están emocionados? No lo sé que es un plural, pero no No sé si sé. Ujú. nosotros, si ellos o ustedes, ¿no? Por lo tanto, como no sé quién es, también está mal. Ahora, Ujú. la oración correcta podría ser con cualquiera de esos plurales, como por ejemplo, um, they are excited. Ellos están emocionados, ¿no? Obviamente nos falta Es- más ideas del verbo, pero con eso está bien, ¿no? Entonces, esta es Okay. básicamente la idea de los usos del verbo to be. So, dije, any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, I don't have the question. Ok, very nice. Ahora vamos a ver las funciones de Ujú. algunos sorry. Vamos a ver las funciones del verbo to be en ciertas, espera un tantito. Ahí está. Vamos a ver las funciones o cómo se usa en este caso. Si lo traducimos al español, desde el I, podríamos decir yo soy o yo estoy. Ujú. ¿Ok? Esa es la idea. Si el you, tú eres o tú estás. ¿Ja? Y ahorita vamos a ver cómo se... Vamos a poner un ejemplo de cada uno para que no te confundas en un futuro. Por ejemplo, en el de he, podríamos poner el es o el está. ¿Ok? Lo mismo para el she. Ella es o ella está.
¿ok? Cuando hablamos de elite es un poquito ambiguo, es tanto para hombres, para mujeres, para objetos que no tienen género, por ejemplo, desde una lombriz o una mesa, Okay. o un perro, ¿no? Ese es elite. Entonces vamos a llamarle eso. Ajá. Eso es o eso está. Ah, Esa es la idea. Ahora nos vamos con los plurales. Con los plurales es básicamente lo mismo, solo que pues tiene una función un tanto distinta. Por ejemplo, si tenemos el we, para el we sería nosotros somos o nosotros ujú. estamos, Está. ¿no? Para el they, en el caso del they sería ellos Están. son o Son. ellos están, ¿no? Ujú. Para el plural, en este caso, pues es ustedes. Ustedes Ujú. son o ustedes están, ¿no? Si te das cuenta, en realidad esta es la conjugación más acercada a lo que vendría siendo el verbo to be en español, ¿no? So, Okay. do you hear any question? ¿Alguna pregunta hasta acá? I don't have any question. Okay, very nice. So, can I erase this? ¿Puedo borrar esto? Yes. Okay, thank you. Ok, ahora vamos a hablar, por ejemplo, en algunos casos de... vamos a empezar con el I am, ¿no? I am... ¿cuándo usamos el I am? El I am se usa para, como ya vimos, tanto para ser o para estar. Pero esto es muy de presentaciones, ¿no? Por ejemplo, I am Ajá. Luisa, ¿no? I am a woman. O igual puedes decir girl, si prefieres decirte como mujer o chica. Cuando se usa esto o lo otro, ¿hay Ujú. una regla No, o es... Ok. es como, es más como de comodidad, ¿no? Mm, Podemos decir, ¿qué más? I am, I am from San Cristóbal. I am 25 years old, ¿no? Si te das cuenta, esto está bien, ujú, pero siempre queda mejor con el is, porque con el is puedes jugar con más oraciones. Por ejemplo, ok. my name is Luisa. I am from San Cristóbal. Um, my hobbies. Si te das cuenta, puedo agregar más oraciones con el is o el are. Ah, ok, ok. Are, I don't know, playing the guitar and singing. I am a woman. I am a lawyer. Okay, I am a lawyer. My job is transcript papers. For example, ¿no? Eso es como una idea más general. Ajá. Si te das cuenta, en este caso estoy usando más, en lugar de comparando las dos oraciones, en la primera no es que esté mal, simplemente que soy muy redundante y suena muy aburrido. Es decir, I am, ¿no? Entonces, cuando usamos el verbo to be, yo lo recomiendo usar más con oraciones o con frases más largas, ¿no? Por ejemplo, my name is Luisa, ¿no? Puedes usar, por ejemplo, I am Luisa, ajá, pero dices yo soy Luisa, pero no tu nombre es toda tu personalidad, ¿no? En ese caso es más como un sentido Claro. estético, por así decirlo. Por lo tanto, te recomiendo usar Ok. siempre, en este caso, eh, pues el Mm, my name is, ¿no? Vamos a ir señalando las frases. My name is, I am from, esto sí, siempre. ok. I am from San Cristóbal. My hobbies are, mis pasatiempos son.
¿ok? I am, cuando hablamos de género, I am a woman, etcétera. Ujú. I am a lawyer, también la am para hablar de oficios o trabajos. Y, por ejemplo, cuando hablamos Ujú. de algo muy específico, my job is, mi trabajo es, ¿ok? So, dije, ¿no? As simple as that. Very nice. Ok, bueno, ya vimos las funciones y etcétera. Ahora vamos a ver algo que es básicamente la regla gramatical. Grammar, hold on, grammar structure. Ok, vamos a hablar de la regla gramatical. Cuando hablamos de la regla gramatical, a comparación del español, o a diferencia, hold on, let me structure. Ahí. La diferencia, por ejemplo, entre el español y el inglés es que en español, como te decía hace rato, podemos quitar como el sujeto, como, estoy enfermo, Ok. soy hombre, estoy casado, etcétera, ¿no? En inglés no se puede eso. Por lo tanto, existe una regla y esa regla se va a formar siempre en todas las oraciones de inglés. Es casi la misma regla, hay pequeños cambios, pero siempre la estructura va a ser la misma. Si te aprendes esta estructura, o sea, hablando en serio, si te aprendes esta estructura, te aprendes todas las reglas gramaticales del inglés. Es decir, con esto no debería haber ningún problema más adelante. Ahora te explico. Siempre que tengamos nuestra regla, nos dice que va a haber un sujeto. Por lo tanto, lo vamos a llamar subject. ¿Ok? Y para decir subject, vamos a poner entre comillas una S para motivos más de fluidez, ¿no? Tenemos que también, aparte del sujeto, tiene que ir lo que se conoce como el verbo o el verbo principal, main verb, que en algunos Ok. casos lo vamos a poner como MV, ¿ok? Que sea main verb, o simplemente como verb, ¿no? Ok. En este caso, también va a haber una adjective, ¿ok? Que Mm. vendría siendo un adjetivo, como Ujú. el, o un sustantivo, ¿ok? Ok. Que viene Ok. siendo, pues, No. noun. ¿Ok? El noun es un sustantivo. Recordemos que un sustantivo No. puede ser cualquier objeto, desde, por ejemplo, hombre, mesa, perro, eh, lo que sea. Cualquier ¿Como cosa puede ser un complemento? sustantivo. Ajá. Ok. Ujú. Y después viene el complement. Sorry, Ujú. complement. O el complemento. En este caso vamos a poner, ¿ok? Recordemos que como toda Ok. oración, en algunos casos, ay, sorry, en algunos casos, aquí poniéndolo ya en otro color, a veces el verbo tiene un verbo auxiliar, que se conoce como auxiliary verb, que en este caso lo vamos a conocer como auxiliary verb o simplemente, o como aux be, ¿no? Hay dos formas en que lo vamos a Ok. conocer. De repente se me va una o de repente la otra, ¿no? También cuando hablamos de estas pequeñas reglas, hablamos de la negación, que en esos casos no la vamos a poder contraer y siempre ver como not, ¿no? Esa es la contracción. Ok. Esas son cosas que vamos a ir viendo siempre. Ujú. Y otra cosa que en algunos Ok. casos va a haber, vamos a second verb, ¿ok? O the SB. Em, ¿Esas cuáles son? es el segundo verbo, que no vamos a entrar tanto en eso ahorita para que no te confundas, ¿no? Ujú. Pero son como que los acrónimos, Ok. o bueno, las siglas que vamos a ir vamos a utilizar al momento Ok. pues, de hablar de ciertos objetos, ¿no? Ok. Eh,
Let me erase that. Can I erase this? ¿Puedo borrar eso? Yes. Thank you. Como que te trabaste tantito. Sí, sí, ya me imagino. Ok, voy a terminar la sesión y voy a empezar otra para que no nos interrumpa cuando te esté explicando. Entonces, dame tantito chance. Okay. Okay, so here we are. Aquí vamos entonces. Tenemos the grammar structure. Okay. Tenemos the grammar structure. Bueno, vamos a analizar cómo funciona una oración, que en este caso va a ser lo más básico. I am. Vamos a usarlo. I am Luisa. Como podemos ver en esta oración, que nos está diciendo muchas cosas, la regla es la siguiente. Vamos a tener que para esta clase de oraciones, siempre es el sujeto, el verbo principal, y en este caso un sustantivo, ¿no? El sustantivo es tu nombre. I am Luisa, ¿no? Ahora, si lo pongo de la siguiente manera, ya es una negación, que vendría siendo Okay. I am not Luisa, ¿no? De la siguiente forma, pues ya es una negación, por lo tanto, me está indicando que acá ya no soy la persona, o yo ya no estoy en cierto modo. Y la regla es muy similar, es el sujeto, el main verb, el not, ¿te das cuenta? Este not no se puede cambiar nunca. El sustantivo, ¿no? Que vendría siendo, ¿no? I am Luis. Ahora, bueno, regresamos a lo mismo. Bueno, porque... Okay. Ok, entonces, por ejemplo, perdón, tenemos que en el primer caso, I am Luisa, estoy hablando acerca del ser, ¿ok? Y en ese caso, en I'm not Luisa, estoy hablando de una negación de ese ser. Es decir, soy y no soy. Pero la regla siempre va a ser la misma. Ahora, cuando hablamos en estos casos, de una pregunta, cambia el sentido. Por ejemplo, are you Luisa? ¿Ok? ¿Eres Luisa? ¿No? Si te das cuenta que estoy siendo muy directo. Y la regla también cambia. En ese caso, pues viene siendo en lugar de ser el sujeto, viene siendo el main verb, okay. Plus the subject, plus the noun, ¿no? Esta es la idea. Y recordemos que the question mark. Recordemos que a diferencia del inglés, perdón, del español, el inglés solo lleva un signo de pregunta. Solo un final, ¿no? Básicamente, pues viene siendo esta la idea del verbo to be. Ahora, podemos poner cualquier oración, como te voy a poner aquí unos ejemplos, con el verbo to be en otras formas, por ejemplo, you are a bad person. Tú eres una mala persona. Y vamos a ver si cumple con los mismos requisitos. Por ejemplo, tenemos el sujeto, que vendría siendo el you, el main verb, que vendría siendo, en este caso, hold on. Pues tenemos el you, que es el sujeto, tenemos el main verb, que vendría siendo el are, ¿ok? Y tenemos el sustantivo, que es a bad person, ¿no? Okay. Todo eso es el sustantivo. Ahora, igual, she is not my friend. Ella no es mi amiga, ¿no? En este caso igual, tenemos que nuestro sujeto, tenemos nuestro verbo, que sería el is, tenemos la negación,
Ujú. que en este caso pues es el not, y tenemos Not. el sustantivo que viene siendo my friend, Okay. ¿no? Si te das cuenta, estoy cumpliendo las mismas reglas con otros sujetos. Ahora, Ah, si lo tomamos en este caso, por ejemplo, en Are you Luisa, en la forma de pregunta, igual, ujú. déjame, Are you, eh, are you happy, por ejemplo? Okay. Es lo mismo. Ujú. Ujú. Tenemos que cumplir nuestra regla en nuestro main verb, que sería nuestro verbo principal. En este caso, el you, que vendría siendo nuestro sujeto, y el happy, que pues Okay. feliz, ¿no? Y si te das Okay. cuenta, todos estos, aunque estamos usando diferentes verbos, ¿no? O bueno, o estamos usando las diferentes formas del verbo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Okay. La misma regla. So, did you hear any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? I don't have any question. Okay, pretty cool. Now let's hold on. Give me a second.